Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Esta vez con el título Los dirigentes de Israel. ¿Hay alguna diferencia entre un dirigente y un líder? Académicamente hablando, quizás no, pues ambos son sinónimos. Sin embargo, en la práctica, la diferencia es abismal. Por ejemplo, el relato bíblico nos afirma que fueron los dirigentes religiosos los que mataron a Jesús, porque nunca quisieron aceptarlo como su líder. Y esa es precisamente una de las mayores diferencias entre el dirigente y el líder. El dirigente está dispuesto a matar, si es necesario, por defender su puesto, cargo o posición, mientras que el líder está dispuesto a dejar o renunciar a su puesto, cargo o posición por el bienestar de aquellos que lo siguen y relacionarse con ellos. El dirigente le importa que se cumplan y respeten las normas y leyes, alegando que es necesario el correcto funcionamiento de la institución, mientras que el líder le importa a las personas porque él no se rige por normas y leyes abstractas, sino que se rige por principios y en especial el principio del amor. El dirigente justifica la fuerza y el control, alegando que es por una buena causa o por lograr un objetivo santo. El líder siempre va a respetar la libertad de los demás y nunca verá como una opción la fuerza y el control, porque estos son una distorsión del principio del amor. Podemos mencionar muchas diferencias entre un dirigente y un líder, pero con estas es suficiente para que te respondas la pregunta que realmente importa. ¿Eres tú un líder o un dirigente? Comencemos. ¿Crees que para ser líder necesita ser nombrado por una comisión de nombramiento y ocupar una posición en la iglesia? Si tu respuesta es sí, déjame decirte que no hay nada más distorsionado del modelo bíblico que esto. Ahora, no me malinterpretes, porque yo no estoy diciendo que no tengamos comisiones de nombramiento para determinar posiciones de responsabilidad en la iglesia. Sin embargo, yo sí estoy diciendo que no es la junta de nombramiento la que te da tu liderazgo, sino Dios. La Biblia enseña el sacerdocio de todos los creyentes, en textos como 1 de Pedro 2:9, donde todos nosotros somos llamados a ser líderes o ministros de Dios, de acuerdo con el lugar donde nos encontremos y los dones espirituales que tengamos. No hay nada que evidencie más la presencia de un dirigente eclesiástico que creerse más capacitado que un miembro común para enseñar la palabra de Dios, alegando su posición en la iglesia. Tanto en el tiempo del Nuevo Testamento como ahora, el Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ti, no por la posición que tengas, sino por tu disposición a ser usado. Y yo te pregunto, ¿la Biblia enseña que los apóstoles tenían más verdad o más poder espiritual que los 7 diáconos que fueron nombrados en Hechos 6? ¿O la Biblia enseña que Pedro era más influenciado por el Espíritu de Dios que Cornelio, el centurión romano? ¿Crees tú entonces que una persona que ha sido primer anciano de la iglesia por más de 5 años está más capacitada que un miembro recién bautizado para presentar el Evangelio? ¿Crees que la relación con Dios es proporcional a la cantidad de años en la iglesia? ¿Cómo afecta tu respuesta a estas preguntas en el concepto que tienes de líder o dirigente? Como vimos anteriormente, el dirigente viene a ser la distorsión del modelo de liderazgo que Dios dejó en su palabra. Y en la lección de esta semana encontramos 5 ejemplos de líderes y dirigentes que nos van a ayudar a profundizar en este modelo bíblico de liderazgo y en la manera en que un líder ejerce influencia en las personas que están a su alrededor. Primero, tenemos el consejo que le dieron los ancianos a Roboam en 1 de Reyes 12:7 y dice: si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. En otras palabras, el líder no ejerce influencia sobre su gente, dominando y demostrando su superioridad, sino sirviendo y siendo condescendiente y amable con ellos. Número 2, vemos la respuesta de Pedro al concilio de Jerusalén, en Hechos 15, del 8 al 9. Y él dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, refiriéndose a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. En otras palabras, el líder no hace distinción de personas basado en creencias, hábito o apariencia. Tampoco cree
que lidere a un grupo exclusivo que tiene preferencias sobre otras denominaciones por sus doctrinas o la verdad que dicen tener, sino que el líder se somete a Jesús, quien dijo ser la verdad, para que éste quebrante en él sus ideas de Dios y pueda entender que el Evangelio es completamente inclusivo y está por encima de cualquier doctrina verdadera, por muy verdadera que ésta sea. También tenemos el ejemplo de Josías. Después de hacer sus reformas en Segunda de Reyes 23:9 dice: aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto a los otros sacerdotes. El líder no cataloga a una persona por sus errores doctrinales o de adoración. Tampoco la valora por lo que ellas hacen, sino por lo que Jesús hizo por ellas. Es por eso que para un líder es más importante preservar una relación que defender una doctrina. Luego tenemos el ejemplo de Débora, y ella demuestra que el liderazgo de Dios no está basado en el género de la persona, sino en que la persona esté dispuesta a ser usada por el Espíritu de Dios. Y por último tenemos el ejemplo de Acab y Jezabel, donde podemos aprender que un líder no busca alcanzar sus objetivos personales, sino los objetivos de Dios, y mucho menos el líder abusa de su poder y manipula para lograr lo que quiere. Y yo te pregunto, ¿tu liderazgo presenta estas características? ¿Te han enseñado alguna vez principios de liderazgo contrarios a estos? ¿Crees que un líder que presente estas características que hemos mencionado estaría destinado al fracaso? ¿Crees que Jesús presentó características diferentes a estas en su liderazgo? Si crees que sí, ¿qué características eran diferentes en Jesús? ¿Cómo es que un líder demuestra coraje y poder? De acuerdo con la lección, Nehemías demostró coraje y poder frente a sus enemigos, portando su espada y estando listo a levantarla contra ellos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús le da una lección de coraje y poder a Pedro al pedirle que guarde su espada, porque los que usan la espada morirán a espada. Entonces la pregunta sería, ¿con cuál de los dos ejemplos de coraje y poder te quieres quedar tú? ¿El de Nehemías o el de Jesús? Ahora, para tomar esta decisión tienes que considerar varias cosas. Número 1, cuando tú decides portar la espada y usarla contra tus enemigos, estás diciendo que tú estás al control y tú tienes la responsabilidad de defender a Dios. En cambio, cuando escuchas la voz de Jesús pidiéndote dejar la espada, estás reconociendo que Él está al control y que Él es tu defensor. Número 2, cuando tú decides portar la espada y usarla contra tus enemigos, estás diciendo que tu vida es de más valor que la de ellos delante de Dios. En cambio, cuando escuchas la voz de Jesús pidiéndote dejar la espada, estás reconociendo que tu vida y la de ellos le costaron la vida a Jesús. Y número 3, cuando tú decides portar la espada y usarla contra tus enemigos, estás diciendo a las personas que lideras que el uso de la fuerza es necesario y aceptable en determinadas circunstancias. En cambio, cuando escuchas la voz de Jesús pidiéndote dejar la espada, estás reconociendo que bajo los principios del reino de Dios, el uso de la fuerza no es aceptable en ninguna circunstancia. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿con cuál de los dos ejemplos de coraje y poder te quieres quedar tú? ¿El de Nehemías o el de Jesús? Así como Jesús no obligó a Pedro a seguir su consejo de dejar la espada, tampoco te va a obligar a ti a que lo escuches. La decisión es enteramente tuya y los resultados de tu ministerio y las consecuencias de usar la espada también serán enteramente tuyas. ¿Qué opinas de la siguiente declaración? Un dirigente tiene una visión de dónde quiere que esté el pueblo de Dios y entonces pone todo de su parte para lograr el objetivo. En mi opinión, esta es la mejor definición de dirigente que podemos encontrar. En primer lugar, en esta declaración la visión y el objetivo a alcanzar vienen del dirigente y no de Dios. Y cuando esto sucede, el dirigente va a guiar a la congregación a sus ideas de Dios y a sus ideas de lo que es verdadero cristianismo. Es por eso que vemos dirigentes que concentran todos sus esfuerzos en llevar a la iglesia a obedecer la ley, a resaltar las obras como complementarias a la fe en la salvación del hombre, y que los miembros practiquen el régimen pro salud como un medio de santificación y mucho más. Y finalmente, como la visión y el objetivo vienen del dirigente y no de Dios, este
tiene que hacer todo de su parte para lograr lo que él quiere en la iglesia, aunque esto lo lleve a usar la fuerza, el control y la manipulación. Sin embargo, el líder sabe y reconoce que la visión y el objetivo no provienen de él, sino de Dios. Fue Jesús el que determinó cuál sería la gran comisión, no los apóstoles. Es Jesús el que dejó su espíritu como la fuente de poder para lograr esa misión a través de la impartición de los dones espirituales y su fruto. Por eso es que el líder, ante una misión y propósitos tan grandes, se cree indigno de semejante tarea y se somete por completo a la voluntad de Dios, reconociendo que sin Jesús él nada puede hacer. Y yo te pregunto, ¿te molesta que haya miembros de tu congregación que manchen la imagen de la iglesia? ¿Te indigna cuando una mujer participa o tiene una parte en la adoración usando pantalones? ¿Crees que los pastores y personas de alta responsabilidad en la iglesia deberían ser vegetarianas? ¿Crees que la obediencia a las normas y reglamentos de la institución se deben poner por encima de las relaciones humanas? Si tu respuesta ha sido sí, alguna de estas preguntas, me atrevería a decir que tu liderazgo se asemeja más al de un dirigente que al de un líder espiritual. Hemos llegado al final del estudio de hoy y también a la temática de este trimestre. Sin embargo, creo que hemos podido crecer juntos y dialogar sobre innumerables temas que nos ayudan en nuestra relación con Dios y también con nuestro prójimo. Y como siempre les digo, tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero no por eso tenemos que ser enemigos. Recuerda que ninguno de nosotros posee a Dios o la verdad, y que Dios no toma bandos, sino que Dios siempre está en tierra de nadie, donde tanto tú como yo tenemos que despojarnos de nuestro orgullo para caminar al frente y adentrarnos en su presencia. Y mientras hagamos eso, las diferencias de ideas no van a ser más importantes que la relación que nos une con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en una nueva temporada de Conceptos Bíblicos. Recuerda que es bien fácil conectarte con nosotros. Puedes hacerlo yendo a nuestra página de Facebook y darle like, o también suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. También puedes descargar nuestra aplicación Su Casa Church y ahí vas a encontrar en la sección de Pastor todas las notas del estudio de hoy. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos.